Hola, hola, amores. Bueno, hoy vamos a tener un en vivo donde vamos a hablar de las soluciones creativas que podemos encontrar y las herramientas que podemos tener en momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo ahorita. Ok, vamos a invitar a Pablo, que es el que nos va a... Vamos a contarles, les tenemos una sorpresa para Ciudad de México. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola Luz, Hola. ¿qué tal? Bien, ya aquí empezando. Hola Isa, ¿cómo estás? Te escucho más o menos, ¿Me escuchas más más o o menos, menos? como con Ay, mucho eco. no, no tengo nada abajo. ¿Ahora Uh, me escuchas mejor? Sí, sí, no, es como que hay eco en la habitación, parece. No, pero ¿me están escuchando eco también? Ay, no me digas. Cuéntame cómo Pero, me ¿no, escuchan. no tienes unos audífonos? Audífonos. No, Acabas de pedir. no, ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que los audífonos tienden como a generar eco. O sea, no sé ya, si así se... es peor. ¿Cómo Bueno, nos... Hola Ángeles, ¿cómo nos están escuchando? Espérame a ver que nos digan a ver qué ellos cómo dicen nos... ellos, cómo te escuchan, a ver. Yo no sé cómo me escucho yo tampoco, a lo mejor también me escucho mal, no sé. ¿Te escuchas bien? Sí, Como entre, como un poco lejos, pero yo te escucho un bien. poco lejos, tengo que ponerme más hacia a lo mejor. Ahora te escucho mejor. Ya, bueno, ¿Me Isa escuchas? dice que se escucha bien. Ok, Bueno, listo. creámosle a Isa, entonces, que se escucha Ok. bien. Ok. Bueno, bienvenidos. Ahora sí, Ok, Isa dice que nos escuchamos bien ambos. Ok, por eso creámosle. listo. Ya. Con eco, claro, Maripura dice que con eco no, claro, ok. No sé, bueno, yo prefiero sin micrófono. Ok, si se empieza a escuchar mucho eco, déjenos saber. No sé si tengo los audífonos a la mano. Creo que no, pero es que no se escucha muy bien con audífonos. Bueno, probemos así, a ver cómo va. Listo. Vamos a tener un poco de paciencia a lo mejor. Acércate si quieres un poquito el micrófono, porque ¿Se me lo tiende ¿No me escuchas? Pero, sí, se te escucha mejor. ¿está Mercurio retrógrado o algo así o no? Seguramente. No sé. Ok, bueno, bienvenidos. Vamos a hablar de canalización hoy como herramienta en tiempos de incertidumbre. Hay como muchas cosas sucediendo y como digamos que gran parte de lo que hemos visto en nuestros pacientes o la gente que nos sigue y que nos piden ayuda es como que hay muchas situaciones que están pasando en diferentes cosas de su día a día y de su vida, en la parte económica, en relaciones. Hay mucho movimiento interno y cambios y precisamente queremos compartir con Pablo que hay herramientas que uno puede utilizar que le ayudan a conectarse con su interior y encontrar como respuestas y esa fuerza que necesitamos para hacer cambios en nuestra vida y para poder tener certeza de cómo nos vamos moviendo. O sea, estamos como en estos momentos donde se están moviendo las olas muy fuerte, hay muchas emociones y a veces no sabemos cómo gestionarlas o no sabemos qué nos está sucediendo o qué caminos tomar cuando tenemos como muchas cosas que cambiar. Y queremos compartir con Pablo sobre canalización. Pablo es, para los que no lo conocen, porque hay gente que supongo que te conoce, Pablo es el director de la Escuela de Sabiduría Interior, que es una escuela que ya lleva más de 14 años, es maestro en canalización y lleva 14 años y mucho más en procesos de mentoría espiritual y enseñando sobre canalización. Hoy les tenemos también como una sorpresa especialmente para Ciudad de México y bueno, también más adelante para otras cosas, así que queremos compartirlo y no sé qué nos quieres contar, Pablo. O sea, ¿qué te quiero contar yo? A ver, es que esto es raro, porque en realidad soy yo entrevistándote a ti en esta oportunidad. Es al revés de como lo hemos hecho otras veces. Entonces, eso es lo primero que hay que compartir. Aquí hay que dar vuelta a la tortilla, como se dice, ¿sí? Entonces, es al revés. Queremos saber quién eres tú, Luz. ¿Por qué? Porque parte de la noticia es que Luz va a estar dando un curso de canalización en México, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una noticia? Porque es primera vez que alguien más, además de mí en la escuela, va a estar dando un curso de canalización. Y Luz también va a estar después dando cursos online, esa es la idea, ¿sí? Entonces, esto también, de alguna manera, es casi como un traspaso de mando de ciertas cosas. Este live que tenemos ahora de forma pública, porque esto es algo que nosotros hemos venido trabajando ya durante un tiempo,
entre nosotros y que lo saben algunas personas, pero justamente esa es la noticia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido tu relación con la canalización y tu historia al respecto y cómo crees que la canalización le puede ayudar a otras personas? Ok, sí, yo para los que me siguen a mí y no conocen a Pablo, para que supieran y bueno, invitarlos también a que lo sigan. Sí, efectivamente, ya yo llevo con Pablo 5 años, Uh -huh. 5 años, que me ayudó muchísimo porque estoy tomando lo de la canalización. Dije, sí, efectivamente eso viene de arriba y los que me conocen saben que yo fluyo con lo que me manda el espíritu. Pero para mí fue una transformación, digamos que en el camino, ¿no? Los que me conocen y los que no, pues les voy contando. Yo desde niña tenía los canales súper abiertos, tuve varias experiencias fuertes de abuso y eso fue como bloqueando también la conexión, pero en el caminar siempre estaba esta energía como moviéndose adentro, así que sí o sí yo tenía que como entrar y conocerme y resolver y despertarme, ¿no? O sea, como empezar a reintegrarme nuevamente. Y en ese caminar busqué mucha ayuda y fui encontrando ayuda, pero, y sí me ayudaron, claro, porque tenía traumas, pero también como que te insertan sus propias creencias y experiencias. Y entiendo que la gente lo hace desde el lugar donde está, porque es como lo que saben manejar, pero te empiezan como a llenar de muchos miedos. Entonces a mí lo de ser canal se me despertó mucho tiempo atrás y cuando era niña pues no tenía como esta separación de él, no tenía miedo, pero en la medida en que se me bloquea el canal y tengo que buscar como ayuda para empezar a sanar estos traumas o reconocer lo que me había pasado, me empiezan a contar cosas como, cuidado, se te mete algo malo, hay cosas malas y cosas buenas, y todo eso hizo que yo también cuando se me abrió nuevamente con fuerza el canal y empezaba a meditar, que si escuchan la historia de Pablo, entonces se dan cuenta que se le mueven las manos y eso es normal, pero yo no tenía quien me dijera, eso es normal. Y digamos que ahí no era como tan fuerte, la gente como que lo invalidaba o le parecía raro, pero como era muy reverencial, yo movía las manos de una forma muy reverencial y como si hiciera una oración o algo, como que no lo, o sea, no fue como, ay, eso te va a hacer daño. Pero no permití que se desarrollara. También me encontré con gente que me fue ayudando, pero también me fue diciendo como, lo de la mediunidad se terminó y eso hay que cerrarlo porque eso ya es peligroso, no sé qué. Entonces, desde su interpretación, pues también, que son cosas que contamos dentro del taller que vamos a hacer en México, dentro de la historia, desde su interpretación era como, se te pueden meter ya los demonios y cosas de esas. Entonces, yo también como que bloqueé, ¿no? O que gente que hablaba en lenguas, también eso lo explicamos en el taller, era como que hablaban raro, entonces también eso me parecía raro, pero yo no dejaba que se expresara el canal completamente a través de mí, la energía, porque sí todo el tiempo recibía comunicación, pero como que sentarme, y es más, por ejemplo, las manos se me movían solas, pero yo decía, ay no, ¿y qué tal que no es algo bueno, sino algo malo, por ejemplo? Entonces ahí mismo bloqueaba la información que venía y mientras fuera como contenido, cuando estaba con mis pacientes o yo me permitía, de resto cerraba la información. Y no podía ordenar una parte de mí que era muy tensa, o sea, había una cosa como que era muy difícil para mí de manejar y no entendía y era casi como cuando te dices, te está atacando algo, hasta que me encuentro con Pablo, porque además créanme que intenté explorar en muchas partes y entonces ahí es donde empieza como la creencia de un lado, del otro. Y eso lo que generó en mí fue como separación adentro. Y cada vez fue más difícil conectarme. O sea, como poder encontrar otra vez esa fuerza que tenía, esa capacidad de moverme, de mover cosas desde el interior y sanar. Y ya en el camino me encuentro a Pablo, que no me llama la atención Pablo, que es lo más chistoso, porque yo empiezo a escuchar que canalización, decía, ¿qué será eso? Porque yo trabajaba con la gente, que además para los que no me conocen, yo, como dice Pablo, en mi otra vida fui ingeniera industrial y me especialicé en sistemas de gestión de calidad, o sea, imagínense el cambio, ¿no? Y cuando ya, o sea, me superó todo lo que se mueve cuando tú empiezas a trabajar con otras personas. Y yo no era consciente que mi energía, quisiera o no, estaba sanando constantemente. Y cuando empiezo en ese proceso, que se mueven tantas cosas, yo me retiro de la ingeniería y sigo buscando ayuda para entender todo lo que me pasaba, todo lo que entendía, todo lo que sabía, y yo no sabía, o sea, yo sabía demasiadas cosas, pero no sabía cómo, qué hacer con todo eso. Y cuando me encuentro a Pablo,
Fue por una canalización que hizo de Brahman. Brahman, para los que no saben, es el ser que Pablo canaliza. Salta de eso. Ok, pero voy y me siento llamada por Brahman. Y yo llego allá por Brahman porque ya tenía esta situación de desconfiar un poco como de a dónde iba y con quién, tantos cursos y cosas que no resolvía. Y llego y efectivamente en la canalización pues yo me sé y me conecto y empiezo a sentir la transformación y la fuerza. Y ahí dije como, ok, pues esto me va a servir, o sea, aquí hay algo para mí. Y ya hablo con Pablo y ya me empiezo a preparar más con Pablo. Entonces, lo primero que pasa con Pablo, que lo puedo decir, fue como ordenar un montón de información, de miedo, de cosas que no eran, de como de creencias que que empiezas a tomar de afuera y eso se empieza a ordenar y yo empiezo otra vez como a reconocer el camino. O sea, es que creo que eso es fundamental. Y si alguien que nos está escuchando quiere hacer preguntas al respecto, por favor, pónganla ahí en los comentarios y les vamos haciendo preguntas y Luz las va a responder. Eh, no las voy a responder yo esta vez, las va a responder Luz. No, creo que eso que estás diciendo es súper fundamental. ¿Por qué? Porque parte de lo que estás contando, en el fondo, esto de qué es lo que puede pasarle a uno, eh, las cosas que usualmente están como miedos de las personas que se acercan a esto o tienen experiencias de este tipo que no saben manejar, es justamente me puede pasar algo malo. Entonces tú tienes un camino y tienes una experiencia donde tú estuviste metida en ese lugar donde te contaron muchas historias de una visión de la canalización que está muy enfocada en la separación, y nosotros vemos la canalización desde un lugar que es más desde unidad, que es más de invitarte a que vengas a poder juntarte con tus partes internas completas, a poder conectarte con un ser que sea más cercano a la totalidad y no tan cercano a esa separación. Entonces, creo que en eso, la historia que estás contando puede resonar mucho con personas que a lo mejor han escuchado de esto o han tenido experiencias o han tenido aproximaciones donde terminan teniendo mucho miedo de lo que está pasando. Entonces, creo que es importante en ese sentido que cuentes cómo es esa transformación de darte cuenta de la diferencia entre estar en ese espacio de miedo y de entrar desde este lugar un poco más amoroso, del cual tú también vas a invitar a que las personas puedan entrar cuando estén haciendo un taller contigo. Sí. ¿Por qué? Porque yo quise ponerle, por ejemplo, soluciones creativas para la incertidumbre, porque estamos en esos espacios donde no sabemos qué hacer, ¿cierto? Y es empezar, ahí empieza a deconstruirse un montón de historias internas que no me servían para funcionar, que no me servían para resolver. Y permitirme entrar a reconocer todas las voces en mí o todas las fuerzas que se mueven dentro de mí fue fascinante. O sea, empiezas a quitarte esta idea de que existe luz y oscuridad, sino que entiendes que eres una totalidad. Y fue como volver a ese espacio donde efectivamente somos unidad y desde la unidad tú tienes el poder, recuperas tu poder y puedes empezar a tomar decisiones más acertadas, empiezas a entender tu camino, empiezas a reconocer que no hay nada malo afuera y parte del proceso, digamos, que hicimos, y yo insisto, es muy fascinante el poder organizar como la sombra o el inconsciente o estas partes negadas de nosotros. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hemos ido bloqueando a través de la infancia, los traumas, los miedos o creencias que nos van cayendo encima y nos permitimos ponernos ese traje en ese tiempo, en ese momento, y no nos permitimos explorarnos y entender que somos todo, que somos parte de Ah, todo. y es importante en eso que personas tengan como de alguna manera la visión de que esto no es culpa de ellas, o sea, no es culpa de nadie en particular, es la forma en la que nos fueron enseñando, es la manera en que nos fueron mostrando qué eran las cosas, pero es porque es simplemente una forma antigua. Ahora, esa forma antigua es la que no nos funciona y necesitamos poder irla cambiando en nuestras cabezas como tú estás diciendo y que las personas puedan experimentarlo de esa forma distinta, creo que es muy rico. Ahora, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo se sabe que lo que canalizaste era algo bueno? A ver. Ok, eso es súper clave, porque es que efectivamente no hay nada malo.
¿sí? Nosotros somos todo. Y esas partes que uno dice son malas, o lo que la gente podría decir, ay, que el demonio se te va a meter, o que te van a poseer, o eso, son partes de tu inconsciente, que son las negadas, que son las como que están allá guardadas en un cajón porque es malo para ti, o te dijeron que era malo. Y son como fuerzas que se muestran de esa forma, pero en realidad son como tus, o sea, son los propios demonios de uno, que es todo lo que uno niega. Y créanme, es fascinante poder entenderte en esa profundidad de conocer también las partes que son negadas. Y ahí encuentras un montón de sabiduría, cuando las abrazas y cuando las puedes traer a ti. Entonces, cuando tú canalizas o eso que está dentro de la historia como, ay, se te puede meter un espíritu chocarrero, eso viene de la línea de Allan Kardec, que es el abuelo como de la canalización, pero son cientos de años atrás. Entonces, la historia no es lo mismo, no estamos hablando en este momento, ya tenemos conciencia en la psicología también, que eso es el inconsciente. Entonces son estas partes de nosotros que están traumatizadas, por así decirlo. Entonces tienen mucha rabia cuando las traes a la luz, que también pueden ser ancestrales, pero están traumatizadas por toda la familia. Entonces son energías que necesitan ser escuchadas dentro de nosotros. Cuando uno le abre la puerta a esa parte de uno, no solamente a los ángeles, a los maestros, a nuestro yo superior, sino a toda esta parte de uno que está eso es una riqueza y hay una sabiduría profunda. Cuando tú te permites entrar, cada vez que abrazas una parte tuya que tiene dolor, que tiene miedo, te completas y traes una fuerza de nuevo a ti y desde ahí nosotros tenemos fuerza para hacer cambios, para transformarnos. Y es lo que pasa mucho cuando las personas tienen vicios o cualquier tipo de vicio, llámese con la comida, con el alcohol, con lo que sea, cualquier cosa con la que tú te quieres entretener o bypassear para no hacerle frente a tus miedos. Entonces eso es parte de lo que nos sana también con la canalización. O sea, en ese viaje tú exploras todo lo que eres tú. Entonces no hay ni bueno y no hay malo. Y te vas a dar cuenta, más que algo bueno o malo, es como la mente o realmente es una información que viene con sabiduría ahí de adentro. O sea, eso sí podría pasar, que puede ser tu cabeza la que te está hablando, pero también a medida que vas canalizando y que te vas preparando, y digamos que en la forma en que se trabaja la canalización en la escuela, que la trabajamos nosotros, es desde la totalidad. Entonces empiezas a distinguir que te está intentando decir tu mente, que tampoco es malo, ¿no? O sea, no se trata de que, porque la mente también tiene sus funciones y también la necesitamos, pero puedes permitirte como abrir un espacio para escuchar una voz más sabia dentro de nosotros. Entonces, por eso, respuestas a momentos de incertidumbre, a veces desde mis creencias, desde mi paradigma, desde mis miedos, desde mi vivencia aquí, lo que estoy viendo, no alcanzo a ver cómo solucionar algo. Cuando yo me puedo ir un poquito más arriba y observar, puedo ver completo el panorama y puedo preguntar. Entonces yo a veces desde mi mente aquí metida dentro del problema no encuentro soluciones, pero si yo me permito conectarme con esa voz interna, con ese yo superior, llámalo ángel o otro maestro en otra dimensión, ellos pueden ver un poquito más arriba y sin juicios, porque es que nosotros pues hemos aprendido a ponerle juicios a todo, lo que no me gusta y lo que me gusta. Y cuando hago eso me estoy separando y no puedo ver la totalidad de la situación y yo resuelvo algo cuando yo veo la totalidad. O sea, el aprendizaje que me trae esa situación. ¿Cómo, cómo trascenderlo? Esas respuestas las tienes tú, pero no puedo acceder a esa voz que me da esas respuestas porque de alguna manera al separarme es como que solo escucho mi mente y mi canal se cierra, por así decirlo, pero no es que no te pertenezca. Ahora, ¿cuál crees tú que fue para ti, al usar la canalización, el cambio más grande en tu vida? Dejar de tenerle miedo a algo afuera. Sí, porque es como, en la medida que uno empieza un camino espiritual, como hay tantos prejuicios, ¿cierto? Y es como que es lo bonito, es lo único que es espiritual. Y es como decía Jung, no te podría dar la frase exacta, pero es como que uno no se ilumina con figuras de luz, sino contrario, reconociendo como todo lo que no funciona dentro de uno. Entonces dejé de tenerle miedo afuera a las cosas y claro, mi percepción es muy grande, como mi canal es como muy abierto, entonces yo podía sentir, ver y escuchar muchas cosas y aunque muchas eran como que me servían, habían otras que no me parecían tan divertidas y resulta que cuando empiezo
ya como permito que el canal se pueda mover, porque no era que no estuviera, era que yo no lo dejaba moverse por los miedos. Cuando permito que se pueda mover, pues me encuentro con una riqueza y una sabiduría impresionante y empiezo a amar todas las partes de mí que no me gustaban. Y entonces dejo de tenerle miedo a algo afuera porque entiendo que nada afuera me puede hacer daño porque afuera solo es un espejo de lo que soy yo y pues yo no me puedo hacer daño. ¿Sí? Y efectivamente empiezo a reconciliarme conmigo, a encontrar mi poder, a dejar de tenerle miedo al camino que uno tiene que hacer y más bien a fluir muy conectada. O sea, sí, sí sucede esto digamos que yo ya tenía información, como que yo ya sabía qué iba pasando y todo, pero estaba muy desordenado. Entonces era como mucha información en cualquier momento. En mi caso, sé que hay personas que lo que buscan es como, no, yo ni siquiera sé si alguien me está intuyendo algo. Pero en mi caso había mucho desorden, entonces como que me ayudó a poner las cosas en su lugar y a conectarme cuando necesitaba hacerlo y cuando no estar como también más en el plano físico, en mi caso. Pero también hay personas que necesitan es como poder trabajar y en abrir su canal para empezar a recibir conscientemente esa información. Y también sucede, ¿no? O sea, y a mí también en algún punto se me bloqueó el canal. No, no con Pablo, pero sí años atrás, por los juicios, tú te empiezas a separar de lo que eres. Y ahí se me bloqueó. Entonces ahí es donde yo empiezo a buscar ayuda. Encuentro ayuda, pero llena de juicios también. Entonces, por eso me gustó tanto la canalización y porque me permitió reconocer, más que a través de un libro, ojo con eso, porque por ejemplo yo podía leer un libro y se me destapaba una cantidad de información y podía ver cosas y saber cosas, pero en la canalización tuve una exploración interna. Entonces yo empecé a conocer muchas cosas que si tú vas y lees a psicólogos y revisas libros te cuentan, pero yo lo pude vivir desde adentro. Entonces yo desde adentro empecé a ver cómo se movía todo el mundo interno. Y es fascinante poder entenderte y conocerte, porque o sea, ya es como que no te enrollas en la ilusión. Sí, yo diría que eso fundamental es lo que vas a hacer en el curso que vas a compartir, el tener la experiencia de estar allí mismo adentro y que sea algo que en el fondo las personas pueden aprender a través de estar en ese lugar, viviéndolo de la experiencia completamente y no desde leer en un libro, escucharlo, que alguien más se lo dice, sino que es algo que es muy experiencial, o sea de los 2 días que van a estar en clase, hay un día que es teórico y otro día que es completamente práctico. Entonces, en eso, ¿qué crees tú que pueden esperar las personas que van a una clase como esa? ¿Qué pueden esperar que suceda? Es como abrir una puerta a este mundo espiritual y empezar a reconocerlo, o sea, empezar a encontrar realmente tu voz. No es como fui a un lugar y me dijeron que de pronto me va a pasar algo, o fui a un lugar y me dijeron que no, empiezas tú a tener la experiencia desde adentro y preguntas y la respuesta te llega a ti. Entonces, tú la vas a reconocer, tú la vas a entender y empieza a generarse esta conexión profunda con este plano que también te pertenece. O sea, somos espíritu. Aunque lo hayamos dejado de reconocer hace milenios, somos espíritu. Entonces, eso es lo que realmente es verdad en nosotros. Y en la experiencia que se vive en el curso, es supremamente profundo porque empiezas a entender la expansión que realmente eres, ¿no? Y empiezas a vivir algo que no podrías, te lo pueden contar, pero solamente experimentando los que tú dices, ah, ok, esto soy yo. Y empiezas a reconocerte como algo más grande que un cuerpo solamente físico. Empiezas a entender que eres mucho más que tus pensamientos, que tu cuerpo, que tus miedos, y empiezas a encontrar un lugar en ti que es absolutamente expansivo, amoroso, y conectarse con diferentes frecuencias hasta que encuentras esta voz de tu yo superior. ¿Y cómo dirías tú que eso cambia la vida de la persona al final cuando sale de la clase? Porque estamos llenos de miedos o de dudas. Y cuando, por ejemplo, ahorita están sucediendo muchas cosas, o sea, en el mundo viene sucediendo y especialmente, digamos que somos más conscientes desde pandemia, porque no, viene moviéndose más atrás. Pero desde pandemia somos más conscientes que algo está pasando, ¿no? Hay una transformación, nos están haciendo un llamado. Y
Ahorita lo que más, por ejemplo, nos llega, o la información que a mí más me llega tiene que ver con deconstrucción en el sistema económico, ¿sí? Y tocarnos el sistema económico a todos es una cosa muy dura, ¿sí? Porque es muy difícil cuando tú estás acostumbrado a un flujo y se te empieza a caer ese flujo. Entonces la gente entra en estado de pánico porque es como, ok, ¿y ahora qué hago? Y entonces entro también en la conciencia colectiva de estamos en crisis, ya no hay dinero, vamos a tener que, o sea, entramos en estado de miedo, pero no nos paramos desde el lugar creativo, ¿sí? No nos paramos desde ese lugar profundo de sabiduría, de divinidad, de creadores de nuestra historia, porque no sabemos cómo. Cuando recibes esta herramienta, tienes la experiencia, es como si se te abriera la puerta para que aprendieras a entrar a ese espacio y desde ahí la forma en que yo veo la vida y bajo la información es diferente. Porque ya puede ser que estén sucediendo cosas, pero tú piensas a entender qué tienes que hacer para aprender lo que te corresponde y transformar la situación. Y encuentras soluciones creativas. Entonces la canalización es como, no sé, la meditación y la intuición que empiezas a recibir información. La canalización es como ir un pasito más adelante, como dice Pablo, ir un pueblo más allá. Entonces, con la intuición y con la meditación yo recibo información. Con la canalización es como que vas a un pueblo más allá y es un poco más profunda la información, como más completa y tiene que ver mucho con tu proceso, o sea, para ti. Y eso es importante, digamos que en este primer espacio del taller lo que aprenden es a trabajar con ustedes, con su proceso del alma, con su yo superior, con lo que necesitan transformar, con el reconocimiento de sus dones. Porque otra cosa que tendemos como a dejar guardado allá en ese inconsciente o a desconocer de nosotros son los dones. Entonces, ahora, en momentos de cambio y transformación, lo que más necesitamos es retomar el poder, reconocer nuestros dones y colocarnos en un espacio de soberanía que hemos perdido a través del tiempo para poder transformarlo y desde ahí empezar a caminar nuestro propio camino. Y sí tiene un proceso de aprendizaje, de sanación, de transformación, pero vale la pena porque encuentras respuestas, vale la pena porque encuentras soluciones. Y además estás como sostenido, contenido, o sea, es como hay una fuerza más grande que lo que tú crees que eres, que es este físico, o tu mente que te sostiene. Entonces sí vas a transformarte, si empiezas un camino de transformación, pero si te lo permites, vas a estar sostenido por tu propio espíritu, llámale ángel, maestro, yo superior, o como mejor te relaciones con él. Pero creo que eso es lo que encuentran las personas al tomar un taller de canalización. Bueno, por lo menos este. Esa es la Ujú. experiencia. Sí, bueno, he visto que ha entrado mucha gente ahí en la lista. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Luz respecto a lo que es canalización, qué pueden esperar de un taller como este, quién canaliza o quién puede canalizar, quién no puede canalizar. Y esa es una pregunta clásica, ¿sí? La tengo que hacer porque es la pregunta clásica. ¿Puede todo el mundo canalizar o es algo que solamente algunos pueden hacer? No, canalizar podemos todos, porque es que eso es innato en nosotros, eso es natural, somos espíritu, que se nos haya olvidado en el tiempo o que eso digamos que sea parte de lo que se fue a la cola, no, podemos todos. ¿Qué sucede? Que necesitas tener como conciencia, o sea, en el curso damos una técnica y hacemos un proceso que te va a permitir acceder más rápidamente, ¿no? Porque igual todos tenemos intuición, pero de ahí a que todo el mundo la escuche o reconozca que es la intuición, es lo que pasa. En cambio, en el curso lo que sucede es que dentro del proceso y la técnica te va a quedar muy claro cuando viene la información. Y también puede venir información de tu mente, pero también dentro del proceso que se hace y de lo que aprendes, empiezas a distinguir cuando te habla la mente y cuando te está hablando realmente tu espíritu, tu yo superior o bueno, el ser con el que canalices, ¿no? Claro, claro. Y, por ejemplo, en eso, tu experiencia al verte a ti en el proceso de transformación en el camino, con ir sanando ciertas cosas, ¿cómo fue esta posibilidad de ir sanando a través de ir encontrando las respuestas que aparecían en la canalización, a tu propio Uf, proceso de sanación? fue muy
intenso, porque en general yo soy muy intensa. Bueno, o sea, es muy intenso mi proceso, porque viene mucha energía y mucha fuerza, y es como muy rápida mi transformación, porque hay muchas cosas. Pero una cosa que me pareció súper clave fue que yo hice muchas terapias para sanar los abusos, muchas, o sea, llevaba 10 años en eso, y no lograba volver a retomar mi poder, ni como tener una mejor relación con mi sexualidad. Cuando yo empiezo el proceso y empiezo a canalizar, que además yo fui súper juiciosa, o sea, súper metida en el proceso, porque es importante la práctica, porque esto es una herramienta para que tú la utilices como una práctica espiritual. Entonces, y te permite ir evolucionando espiritualmente. Pero lo más importante, digamos que una cosa sí que fue súper clave, fue volver a relacionarme de una mejor manera con la sexualidad y con el tema del poder que se pierde cuando tú eres abusado sexualmente. Porque adentro, a pesar de que esas personas ya no están presentes en la vida de uno, adentro sí están muy fijas, están ahí. Entonces, cuando vas a hacer cosas, todavía salta como que esa fuerza a decirte no se puede o no tienes la fuerza o y lo que pasó fue que a medida que iba canalizando, se iban mostrando todas estas energías adentro, iban llegando como seres o maestros que están muy conectados con todo este proceso del femenino, la sexualidad, y iba integrándolos otra vez, iba recuperando mi poder, iba reconociendo qué estaba sucediendo. Y eran cosas como que, por ejemplo, a raíz de los abusos, yo me sentía como muy empoderada desde este lugar de puedo hacerlo todo sola, ¿no? Entonces necesito pareja. Las parejas definitivamente es un desorden, ¿no? Era como, y dentro del mismo proceso me muestran que efectivamente hay esta mujer que quiere hacerlo todo sola, ¿no? Pero hay otra parte mía que está resentida porque quiere también relacionarse en pareja, pero no había manera que yo le diera permiso conscientemente, aunque yo creía que sí, ¿no? O sea, yo había el espacio para tener pareja, pero adentro esa no era la historia que se contaba otra historia de dolor. Y eso se ordenó. Entonces mi femenino, mi masculino se integraron, sanaron, se ordenaron a tal punto que ahora esas fuerzas trabajan en conjunto conmigo. O sea, están unidas, trabajan conmigo. Y fue este entendimiento de que nosotros no estamos separados, tampoco adentro, y que nosotros intentamos resolver la vida como desde un solo lugar nuestro, o el femenino, o el masculino, y resulta que yo necesito estas dos fuerzas en mí, casarlas adentro, y ahí la vida, la visión de la vida, la forma en que enfrento las cosas, la forma en que resuelvo el mundo, mi espectro en el mundo se amplía un montón y tú puedes ver cosas. O sea, es como que cuando estás así como dividido, observas desde este lugar. Y cuando te integras, tú empiezas a ver como desde más arriba. Entonces, tu capacidad de ordenar y resolver afuera es diferente. Tienes una visión clara de lo que está pasando y cómo resolverlo y encuentras en ti la fuerza que requieres en ese momento para hacerlo. Eso que está diciendo, de nuevo dijiste otra cosa clave ahora, que tiene que ver, y que es algo que nosotros lo hemos conversado ahora que hemos estado trabajando como más cerquita para lo que es tu preparación de hacer el curso, que es que nosotros usualmente vemos la canalización o vemos el mundo espiritual como de aquí para arriba. Y lo que la canalización te da, por lo menos de la manera en que Luz lo va a enseñar, es que se ve de arriba hacia abajo. Entonces, eso genera una visión distinta de lo que son las energías, cómo se mueven y cómo se mueve el mundo. Y es lo que entrega la capacidad de tener una visión creativa distinta, un punto de vista distinto, y el que se abran las posibilidades desde lo que es la posibilidad de permitir una manifestación desde el otro lado del universo hacia nosotros para que desde ahí nosotros la podamos encarnar. Entonces creo que es súper clave ese punto en ese espacio de esa diferencia. Eh, Quiero hacer hincapié un poco en parte de lo que yo veo desde el proceso de luz desde el otro lado, porque, a ver, en el fondo, cuando a mí me tocó tomar el bastón de mando, por así decirlo, de Pepper Lewis, que es mi maestra de canalización, que hace 10 años atrás me pasa a mí el curso, eh, pasan miles de personas por el curso, o sea, es así de verdad, y ella ya lleva casi 20 años enseñándolo.
Entonces no sabemos cuántos son los que han pasado por el curso, pero sí una cosa que yo fui haciendo fue el irlo adaptando a medida que las cosas iban pasando y poniéndole mi propio sello dentro de eso. Y en eso también parte de lo que he ido trabajando con Luz en ese sentido es que ella pueda tomar también su propio sello respecto a su propia experiencia. Y por eso es que le pregunto por sus procesos de sanación y cuáles han sido y cómo los ha tomado. Porque algo importante es que, si bien es cierto, la estructura del curso sigue siendo la misma, van a haber cosas que ella va a poder enseñar que yo no puedo enseñar, porque de partida ella tiene un cuerpo mujer que yo no tengo y además tiene experiencias que son distintas a las que yo he tenido. Entonces, eso va a traer una riqueza distinta a todo lo que está sucediendo, pero además creo que le va a traer una riqueza particular a la forma en la que ella va a poder compartirlo, porque es muy importante en parte de lo que sucede en el curso de canalización, el espacio de abrirse a poder sentir todo lo que haya que sentir y permitir que en el fondo, para que el amor fluya, tienen que fluir las emociones. Y el espacio de contención, como sé que Luz lo puede manejar, y tiene esa capacidad de manejar el espacio de contención de una muy buena manera, creo que va a permitir que esa emoción pueda fluir en los asistentes y pueda fluir en las personas de tal manera de que lo puedan tomar y se lo puedan llevar puesto como herramienta de una manera bastante gentil, gracias a que ella puede sostener eso. Siempre el sostener el amor profundo e incondicional va de la mano de sostener una emoción que implica todas las emociones, incluso cuando son dolorosas. Y eso, cuando uno ha pasado por ese tipo de emociones dolorosas, es algo que uno puede abrirse a la compasión con mayor facilidad. Entonces, en eso es donde yo me quedo súper tranquilo de que ella pueda dar el curso de esa manera y de que lo pueda compartir y que va a lograr sostener ese espacio de compasión con otras personas también y de que va a poder también guiarlos a que lo que les sea que les vaya sucediendo pueda ayudarle a que traspasen esa barrera de miedo, esa barrera de incertidumbre, esa barrera de dolor, para encontrar efectivamente ese próximo espacio, que es el que se busca en la canalización, que es encontrar un poco de paz y sanación que está más allá, y no simplemente quedarnos pegados en intentar resolver un dolor, sino que ir más profundo hacia ese espacio de paz, de tranquilidad, de plenitud que la canalización puede traer cuando nosotros logramos integrarla desde ese lugar de no dualidad. Sí, yo creo que ahí de pronto, por ejemplo, compartir, claro, yo he tenido que pasar, si nos si cuento experiencias, nos ponemos a llorar todos, pero he tenido, claro, yo pensaba en estos días y decía, bueno, porque mi espectro es muy amplio, porque así me correspondió, entonces yo decía, bueno, ¿como para qué? Efectivamente, porque tú vienes a hacer un camino y la vida te prepara y el alma te prepara en lo que necesitas aprender. Entonces, cuando a mí me llega una persona y me pregunta, no sé, por una situación económica, por una situación de pareja, por un abuso, o sea, muchas enfermedades, o sea, yo he tenido que lidiar con eso completo, o sea, el espectro y sí lo tengo bastante completo porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Entonces, cuando yo decía, estaba buscando ayuda, era porque eran como muchas situaciones saltando a la vez. No se crean, yo tuve mi parte mental súper alta, o sea, yo era súper cabezota, como yo les digo, porque amaba la física, la matemática, o sea, por eso estudié ingeniería. Entonces es como que entiendo cuando una persona es muy mental, entiendo cuando una persona es muy emocional, porque mi campo de sentir es muy amplio, entonces era como demasiada sensibilidad y también eso ahoga, ¿no? O sea, es como difícil. Entonces me ha tocado pasar por todos esos espectros y colores y sabores para poder aprender a sostenerme primero a mí y también a las personas que acompañan. La canalización ahora es como una herramienta que yo siento que facilita mucho más rápido el proceso, además. Sí, porque sí, efectivamente no podría a través de otros procesos que he experimentado, pero la canalización hace que se acelere sobre todo desde adentro, porque nos lleva a un espacio donde no hay separación. Y desde ese lugar de compasión es mucho más rápido avanzar. Y también a través del camino, pues como que tuve momentos, lo que podríamos llamar momentos de cumbres o de iluminación, pero eso es otra cosa, como para los que tienen ese tipo de experiencia, yo podía tocar momentos de iluminación muy altos, estar un par de meses, semanas o días ahí, cuando caía otra vez a la tierra,
O sea, la vida se me desbarataba por completo. Yo no los estaba buscando, me pasaban, pero cuando podría caer, pues todo lo que es ilusión, todo lo que no es real en ti, todo lo que realmente no hace parte de tu verdad, cuando tú tocas estos espacios de luz tan altos, cuando bajas y te tienes que hacer cargo, se te destruye la vida. Y eso era una cosa que a mí me pasaba, o sea, era muy difícil estar en mi físico porque entraban en procesos de transformación muy dolorosos y muy acelerados. ¿Qué hizo la canalización conmigo? Regular eso, porque como que podía entrar, revisar, ordenar, volver, entrar, entonces era mucho y tocaba puntos muy altos de luz, ¿sí? De conciencia, cuando hablamos de luz es como de ser muy consciente de lo que sucede, como conectarte con la divinidad, pero no, ya no se me destruía la vida así como en pedacitos, porque se va equilibrando, porque tú como que conscientemente por partes puedes ir tomando tu vida y la vas ordenando. Antes pues era muy caótico y era inevitable que sucediera porque eso era lo que mi alma venía a hacer, pero para mí el camino es el camino del corazón. Y si a mí me hablan de qué es el espíritu, tiene que ver con la capacidad de amor incondicional que tienes, con tu capacidad de poder entender que el amor no es este de piquitos que conocemos, sino que en realidad el amor es una cosa, para mí es la ley que rige el universo y el amor lo puede todo desde ese lugar que es incondicional. Desde ahí se transforma todo, desde ahí puedes entender quién eres y comprendes que somos uno. Cuando tú estás en esos espacios, tú entiendes que el otro es igual a ti, desde su individualidad, pero hay un espacio en él que es idéntico a ti, así como es divino y tú entiendes que Dios también está en ti, que está en el otro, y entras en un estado de amor, contención y compasión que solo puedes sostener si estás ahí. De resto, es muy difícil porque si yo intento sostener una persona con miedos desde el lugar de la mente, pues en la mente hay juicios y me va a costar mucho. Necesitamos entrar en estos espacios profundos del corazón, que es donde se revelan los misterios. Y eso lo logramos a través de la canalización más fácil, sin tanto dolor. Sí. Ya, muy cortito, como para ir llegando hacia Llorando. al final. Así, si tuvieses que resumir en 3 líneas, ¿qué se llevan las personas cuando vayan a tu clase? Tres cosas así, muy resumidas. Ok, pero antes, ¿sabes Sí. qué? Me gustaría compartirles para qué sirven. O sea, Dale. porque puede sonar muy espiritual la cosa, y sí lo es, pero sirve para que empieces a tomar decisiones acertadas en tu físico, Mm, así, o sea, en tu día a día. Sirve para que tomes decisiones acertadas, o sea, más con tu camino del alma y más con lo que es tu aprendizaje. Sí, y lo llevo porque si lo quieren llevar a su espacio de trabajo, sirve para moverse desde ahí, o sea, para tomar decisiones en los negocios, para tomar decisiones en tu vida, con decisiones en tus relaciones. O sea, la canalización es una cosa que deberíamos empezar a incluir en nuestro mundo y en nuestro día a día, porque todos tienen la capacidad de conectarse con esa voz más sabia dentro de ustedes. Entonces creo que es importante que lo aterricen, porque puede sonar como, ah, eso no es para mí, yo soy muy mental, soy muy lejano. No, todos deberíamos poder tener la capacidad de escuchar la voz sabia dentro de nosotros y guiarnos y tomar decisiones desde ahí. Entonces, no importa en la situación que estés, si necesitas sanar, sirve para sanarte. Si es un proceso espiritual el que tienes, te ayuda a ordenar más rápido y a reconocerte. Si son situaciones económicas, también vas a poder trabajar con ellas, solo que de un lugar más sabio, menos de miedo y de apegos. Y me parece que es importante en este momento porque hay muchas transformaciones en las empresas, las estructuras y en las personas. Si necesitas empezar a tomar tu poder, también sirve, porque tendemos a entregar el poder a otros. Entonces, la canalización es una herramienta que te permite y abarca, yo diría que todo. Si te permites trabajar con ella en el espacio en que quieras, vas a poder empezar a utilizarla para reconocer que no estás solo, uno. Dos, tienes una voz sabia interna que te puede guiar. Ir de la mano de esa voz sabia es muy diferente a ir caminando y dando tropiezos solos. Es más difícil, créanme. Y lo otro que te llevas del curso, como un entendimiento, o sea, como que tu mente se aquieta, porque la parte teórica que manejamos es muy profunda y si eres muy mental te va a ayudar a entender, ok, el mundo en realidad te abre el espectro. El mundo espiritual no es eso que creo, sino es esto. Entonces ahí hay un entendimiento muy profundo.
Desde la parte práctica te van a abrir las puertas a conectar con tu corazón, con tu sabiduría. Vas a tener una herramienta para trabajar en tu día a día, porque, y ahí está, el ser espiritual no es meterme 20 horas a meditar. Ser espiritual no es ir a hacer 20.000 cursos. Ser espiritual es tener la capacidad de traer a Dios, tu divinidad, el universo, y llámalo como quieras, pero eso es sagrado para ti todo el tiempo aquí, en todos tus momentos, en todas tus situaciones, en toda tu vida, en todas tus relaciones. Eso es ser espiritual, o sea, la capacidad de estar conectado con quien realmente eres, entregando lo que eres, tus dones, tu luz, tu sabiduría, eso es el espíritu. Eso es una persona que ha evolucionado espiritualmente. No, 20.000 cursos no te hacen espiritual. Te lo digo yo porque he pasado por muchos cursos. No te van a ayudar a evolucionar espiritualmente. Es esa compasión de la que Pablo habla, pero en tu mundo, en tu día a día, con las personas con las que te relacionas y principalmente contigo mismo. Porque es que yo, o sea, tendemos a ser muy compasivos afuera cuando empezamos este camino, pero la persona con la que menos compasivos somos es con nosotros mismos. Y en la medida en que vas evolucionando espiritualmente, el trabajo es contigo y el amor crece en ti y la forma en que ves el mundo cambia. Y yo lo llamo así, porque yo digo que yo vivo como en una burbuja. No por decir que vivo aislada del mundo, porque ahora sí hay una conciencia, pero es como que es diferente, las cosas te pegan de otra forma y tienes una visión diferente de la situación. Realmente desde ahí se transforman las cosas rápido. Entonces, es una súper herramienta, es una súper experiencia, o sea, porque vamos a darlo más adelante en línea, todavía no hemos definido fechas, pero créanme, los que tengan la oportunidad de tomarlo Sí, presencial, es otra historia. Ahí totalmente. hay, Entonces, eso, si quieres contar. eso, cuéntanos, ¿cuándo, dónde? Ok, Ciudad de México, Ujú. en 5 y 6 de agosto, primer fin de semana de agosto, 5 y 6 de agosto, Sábado de las 5, 9 domingo de la mañana. 6. Sí, 5 y 6. Ajá, ya. Sábado 5, domingo 6, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Va de corrido, excepto hora de almuerzo. En realidad es un montón de cosas que trabajamos y vemos. Tenemos un día completo de experiencia, o sea, ese día se sumergen sí o sí, y ese día abres la capacidad de entrar en este mundo espiritual tuyo, interno. La experiencia es supremamente poderosa, yo diría. Es diferente la experiencia en línea, yo la viví, cuando hice mi curso de canalización con Pablo, viví la experiencia presencial, que eso fue antes de pandemia, Ujú. como 2 años atrás, 3. Como no, Y 4, también, 5. sí, como 4, bueno. He tenido la oportunidad de pues, tener el curso también en línea, que se ha repetido un par de veces, es totalmente diferente. Entonces, los que estén interesados en Ciudad de México por el momento, lo vamos a hacer 5 y 6 de agosto, sábado, domingo, es 2 días completos. Me dejan un directo y yo les mando la información completa. Exactamente, así es fácil. Entonces, Luz va a estar dando el curso de canalización en Ciudad de México, 5 y 6 de agosto. Yo, si quieren, los que están por ahí, porque veo que pasa gente que también, que veo gente nueva que no conozco, que me parece muy bien, que ojalá te conozcan y así quieran tomar el curso contigo. También veo gente que pasó por ahí que me conoce, que ha tomado cursos conmigo. Yo voy a estar dando un nivel 2 en línea durante agosto, así que también si quieren detalles de eso, escríbanme y yo les estoy contando cuáles son los detalles del nivel 2 que vamos a estar haciendo en agosto en línea. Pero mientras tanto, invitadísimos a que si están en Ciudad de México o conocen a alguien, cuéntenle y que se contacten con Luz como para poder conocer un poquito más de lo que es canalización ahora y conocer este curso que vuelve a ser físico nuevamente y presencial a través de ella en este momento. Así que eso. Vamos a tener que repetir esto para que quede más claro el que yo te entrevisto a ti. Eso. Bueno, vamos a estarles contando también más detalles de cosas de la escuela más adelante a los que están por ese lado y que ya forman parte de la comunidad de cursos que han tomado conmigo, que llevan tiempo ahí y que llevan tiempo siguiéndome. Pero eso de a poquito. Por ahora, repetirles el curso de canalización con luz en Ciudad de México, 5 y 6 de agosto. Ella es quien va a estar dándolo. Así que anímense si tienen ganas, aprovechen que es presencial, la experiencia es muy distinta
a la experiencia de hacerlo en línea. ¿Sí? Así que incluso si a lo mejor tomaron el curso en línea conmigo y están en Ciudad de México, aprovechen de tomarlo físico. Totalmente recomendado. Ya pues. Gracias por venir, Luz. Sí, es que fue un poco confuso porque te trajimos a mí, pero estábamos en eso precisamente, para que Pablo me pudiera hacer preguntas y para que pudiera entregarme como, así como el bastón, como hizo Pepper con él, me está más o menos entregando el bastón a mí para que entiendan qué es lo que está pasando y por qué es que él se refiere a que me está entrevistando. ¿Ok? Ah, eso. Bienvenidos. Que esté súper bien, Luz. Nos vemos Gracias. pronto. Estamos en contacto. Un abrazo a todos. Gracias por escuchar y vernos. Chao, chao. Chao.